la han hecho en semio, pero se han olvidado, ¿no? Entonces, esto es mucho de lo que ya conocen ustedes. Prácticamente es un repaso. Bueno, esto es el contenido. Vamos a dividirlo en 3 áreas, ¿no? Columna, miembro superior, miembro inferior, y dentro de ellos subgrupos, ¿no? Columna cervical, dorsal, lumbar. En miembros superiores, hombro, codo, muñeca y mano, cadera, rodillas, tobillo y pies. Bueno, en realidad todo esto también vamos a revisarlo en cada una de sus exposiciones. Esta es una clase introductoria para ver cómo es que se evalúa, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, y ustedes van a incidir más en la parte patológica, ¿no? Cómo es un codo doloroso, cómo se evalúa un hombro doloroso. Pero la sistemática es casi la misma. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen físico musculoesquelético, este examen generalmente nos confirma la sospecha clínica. Todo lo que durante la anamnesis, toda la información que hemos recabado, aquí es donde nos va a confirmar, ¿no? Ahora, el examen físico del sistema musculoesquelético implica mucho el conocimiento de la anatomía. Luego, saber discernir si el dolor se origina a nivel óseo, muscular, articular o estructuras periarticulares. El objetivo es que nosotros aprendamos a distinguir estas estructuras y de acuerdo a ello vayamos a enfocarlo, ¿no? En patologías más frecuentes y nos pueda llevar a un diagnóstico, a un buen diagnóstico. Luego, lo otro importante que tienen que aprender a discernir es si el dolor es de tipo inflamatorio o mecánico. Creo que en esto ya hemos incidido mucho, en la primera clase al menos, y saben cómo diferenciar un dolor inflamatorio de un mecánico. ¿Alguien quiere participar? Doctora, A ver, doctor, ¿cómo diferenciamos? Ujú, bien. Hay otra doctora, característica más. ¿puedo complementar? Sí, claro. Ya, Sánchez. Bueno, compañero habló sobre el dolor articular, la rigidez, otra de características es la tumefacción, en la Ujú, inflamatoria la sinovitis, y en el de tipo mecánica no necesariamente desarrolla una sinovitis. En la inflamación, en la tipo inflamatoria vamos a ver una rodilla caliente, roja, con aumento de volumen, y en la mecánica no necesariamente está roja o caliente, ¿no? Los ujú. datos también demográficos, hay una diferencia. En la inflamatoria suele ser en jóvenes, adultos jóvenes, relacionados con, a veces a familiares con psoriasis. En cambio, en la mecánica, suelen ser de tercera edad o algunos grupos ocupacionales, ¿no? Como los deportistas, por ejemplo. Claro, Mm, no, la inflamatoria no solamente se refiere a psoriasis. Ojo, inflamatoria hay muchas patologías que pueden dar dolor de tipo inflamatorio. La psoriasis es una de ellas, pero no que todo dolor inflamatorio sea por psoriasis. ¿Ya? Para que tengan en cuenta eso. ya, doctora. Y mm, bueno, también la respuesta a Inés. La Eh, respuesta ahí, ¿no? la inflamatoria responde bien a Ahí. Inés. Ujú. Entonces, esa diferencia creo que ya la tienen bien clara. Y lo otro es ver si el dolor es local, que se produce al movimiento, o el dolor es referido. Entonces, quien nos vaya a hacer la primera
exposición nos va a hacer esa diferencia, ¿no? Luego, ¿qué tan doloroso es tocarlo o moverlo? Eso también nos va a ayudar a diferenciar de un dolor articular de un periarticular, ¿ok? Entonces, todo eso nos ayuda el examen físico. Cuando hablamos columna cervical, por ejemplo, siempre hay un sistema, ¿no? O un esquema, perdón. Por ejemplo, siempre empezamos por la inspección, la palpación, luego valoramos los rangos articulares, a la movilidad activa y pasiva, luego algunos test específicos para la sospecha diagnóstica, para confirmar. Básicamente ese es el esquema. Entonces, en la columna cervical vemos primero cómo está, ¿no? Si hay hiperextensión, esa hiperextensión puede estar causada por una hipercifosis dorsal, torácica, o si el paciente ha perdido Normalmente nosotros tenemos dos curvaturas lordóticas, que es a nivel cervical y a nivel lumbar, y dos curvaturas sifóticas, ¿no? Que es a nivel torácico y a nivel del sacro. Entonces, a veces cuando hay algún traumatismo a nivel cervical, hay contractura muscular y hay rigidez, ¿no? Se pierde la lordosis cervical y hay rigidez. Entonces genera dolor por contractura muscular. Entonces hay que ver eso, ¿no? Cómo está la posición de la columna cervical. Luego a la palpación, bueno, tanto para columna cervical, dorsal, lumbar, se hace una palpación a nivel vertebral, ¿no? Para buscar que no hayan fracturas, que no hayan deformidades. Y luego se hace una palpación a nivel paravertebral, tanto derecha como izquierda, también tratando de buscar que no hayan espasmos musculares, dolor, tumefacción, ¿no? Luego se evalúa la movilidad. En la movilidad es importante que reconozcamos los rangos articulares y cuáles son los movimientos específicos que vamos a valorar. Por ejemplo, primero, cómo está la postura y la alineación de la cabeza con respecto al cuello. Luego la posición de la extensión, que es hacia atrás, flexión como la tercera imagen, poniendo la cabeza hacia adelante, rotación derecha, rotación izquierda, flexión lateral del cuello, ¿no? En la cual pedimos que aproxime el pabellón auricular a los hombros, y tanto derecha como izquierda. Luego es importante valorar la articulación temporomandibular. Generalmente esta articulación, ¿cuándo puede generar dolor? En aquellas personas que sufren de bruxismo, ¿no? Durante la noche, entonces pueden dañar la articulación temporomandibular y generar dolor. ¿Qué otras patologías nos pueden generar dolor? Por ejemplo, la artritis reumatoide, que no está controlada, puede generar dolor por inflamación a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, el esquema es el mismo: inspección, este, inspección, palpación y movilidad, ¿no? En la palpación es importante palpar la interlínea articular y pedirle al paciente que abra y cierre la boca, tratando de buscar que no hayan crépitos, que nos podrían hablar de osteoartritis o osteoartrosis, o que no haya un clic, ¿no? A veces también algunos pacientes que sufren una subluxación de la articulación temporomandibular, también, ¿no? Al aperturar y cerrar, ahí nos damos cuenta de la dificultad. ¿Y dónde palpamos la articulación temporomandibular? Bueno, tomamos como referencia el trago, ¿no? Del pabellón auricular, y luego a la salida
del conducto auditivo externo, ahí, en esa intersección palpamos y luego pedimos al paciente que abra y cierre la boca, ¿no? Luego la movilidad, ¿cómo se evalúa? Pedimos que abra la boca, que mueva, ¿no?, la mandíbula de un lado al otro para buscar que no haya crepitaciones o subluxaciones. Básicamente eso. Luego nos viene la evaluación de la columna dorsal, en donde la inspección que tenemos que ver, las curvaturas, ¿no? Si es una columna muy cifótica, ¿no?, que es muy habitual en personas de edad avanzada. Si no hay escoliosis, que es la lateralización de la columna en general. Luego buscar que no haya asimetrías, sobre todo en las escápulas, ¿no? Las escápulas tienen que estar alineadas y simétricas. Luego a la inspección, a la palpación, al igual que al nivel de la columna cervical, la percusión de las vértebras, tratando de buscar que no haya dolor, que no haya deformidades. Y luego de los músculos paraespinales para buscar espasmos o tumefacción o dolor, ¿no? En el caso de la columna dorsal, solamente hacen dos movimientos: el movimiento de rotación, ya sea derecha o izquierda. Para evaluar este movimiento, el paciente tiene que estar sentado. Una vez que esté sentado, le pedimos que cruce los brazos en esta posición, que cojan ambos hombros con los brazos cruzados. Y luego pedimos al paciente que haga una rotación de tanto derecha como izquierda. Ese rango articular de rotación derecha-izquierda aproximadamente es 10 grados. En la columna lumbar, igual, ¿no? Ver que la lordosis se mantenga y que no haya una hiperlordosis, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, porque tienen dolor lumbar por una hiperlordosis lumbar. Luego, ¿quiénes más? Las personas de raza negra que son bien encorvaditas también pueden sufrir de dolor lumbar por la posición que adoptan. También ver que no haya escoliosis, ¿no?, que es la deformidad lateral de la columna. Y en este caso lo que hay que ver es que ambas pelvis sean simétricas y que los pliegues glúteos también estén alineados. Luego en la palpación, igual palpar las vértebras, palpar los músculos paravertebrales. La movilidad, bueno, en el caso de la columna lumbar, por ejemplo, esta es la flexión lumbar, en la cual sin doblar las rodillas el paciente trata de tocar la punta de los pies. La extensión lumbar, que intenta echarse hacia atrás. Luego la flexión lateral de la columna, que es también sin doblar las rodillas, flexionar lateralmente, tanto derecha como izquierda. Y bueno, algunos test específicos, ¿no?, como el test de Schober, para ver la flexión, si no hay limitación para la flexión lumbar. Entonces vamos a ver un video de cómo se evalúan toda la columna. Y algo así similar a este video es lo que les había pedido que hagan, ¿no? Hi, my name's Andrew. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and date of birth, please? Sure, it's James, 13th of December, 1989. Nice to meet you, James. Today I've been asked to examine your spine. This will firstly involve... Bueno, aquí primero tenemos que presentarnos con el paciente, ¿no? Establecer la relación médico-paciente, establecer confianza, pedirle sus datos, ¿no? Y luego explicarle qué es lo que vamos a hacer. Watching you walk, and then I'll look at the spine, feel down the spine for any pain, and then we'll do some movements as Por well. ejemplo, le dice que va a evaluar la columna, ¿no? Que primero le va a hacer caminar, luego va a tener que girar, volver, y luego le va a hacer alguna evaluación de algunos test diagnósticos, ¿no?
Are you in any pain at all before we obtiene el start? consentimiento Okay, del we can start the paciente. examination. Okay, I'm just going to inspect you walking. Could you just walk to the end of the room and back for me? Entonces le pide que camine en línea recta, luego que gire y regrese por la misma línea, ¿no? Es importante evaluar en ese punto la marcha, cómo es la marcha del paciente. Observar cómo gira, si tiene alguna limitación. Luego la simetría de la marcha, si hay algún signo de disconfort, ¿no? Una marcha disbásica, una marcha antálgica. Si, por ejemplo, tiene problema de la ciática, ¿no? Que le cause dolor y por eso va a tener una marcha inestable. Gira y retorna, ¿no? Luego, en la inspección en la parte frontal, ver la postura de la cabeza con el cuello, la simetría de los hombros. En la parte lateral, no se olviden de tanto de la lordosis cervical y lumbar y de la cifosis torácica y sacra. Luego, I'm now going to feel down your spine, James. Do let me know if there's any pain at all. Do you mind just turning to face the wall behind you? Bueno, para palpar la columna vertebral, ¿no? Primero palpar así con los pulpejos de los dedos para palpar cada vértebra, ¿no? Tratando de ver de que no haya fracturas, deformidades, tumefacciones y que no despierte dolor. Luego los músculos paravertebrales, tratando de que estos no tengan espasmos, ¿no? O dolor. That's great. You can turn back around. We're just going to assess some movements now. First of all, empezamos a valorar los rangos articulares, ¿no? La movilidad, la extensión cervical, la flexión de 0,80 grados, la rotación izquierda y derecha que va desde 0,80 grados también. Luego la flexión lateral que es de 0,45 grados, ¿no? En la cual pedimos que el paciente intente tocar con los pabellones auriculares a los hombros. La flexión lumbar, que ya saben, sin doblar las rodillas, intenten tocar la punta de los pies. Brilliant, and all the way back up. Now with your right hand, reach down your right leg as La far as flexión lateral lumbar. And the same on the other side, please, James. Luego la flexión lateral lumbar izquierda y derecha. And now lean backwards as far as you're comfortably able to. La extensión lumbar, no pedir al paciente que se eche hacia atrás, es habitualmente 120 If you can now grados. cross your arms for me. Y como les había dicho, ¿no? La rotación torácica solamente se evalúa estando el paciente sentado. And turn your body round to the right as far as you can. Tanto derecha como izquierda, que va de And 10 to the a left 20 as far as you grados. can. Now back to the middle. I'm just going to feel Bueno, your y lower luego spine algunos now. test específicos. Por ejemplo, este es el test de Schober que me ayuda a valorar si no hay flexión, cómo está la flexión lumbar, ¿no? Si no hay limitación. Entonces, para eso, marca una línea imaginaria desde las espinas ilíacas posteriores superiores en intersección con la columna lumbar. Ahí marca, se establece una primera marca y enseguida mide 10 centímetros hacia arriba. Bueno, establece la marca. And now I'm just going to mark your skin with Luego some pen. mide 10 centímetros hacia arriba y 5 centímetros hacia abajo. En total, en Now esta bend diferencia hay forward and 15 touch your toes. centímetros, ¿no? Luego le pide al paciente que haga una flexión lumbar y vuelve a medir la distancia entre los dos extremos. Inicialmente esa distancia era 15 centímetros. Cuando hagan la flexión lumbar, tendría que incrementar 5 centímetros, o sea, hasta 20 centímetros. En los pacientes que tienen limitación a la flexión lumbar, ese incremento va a ser menos de 5 centímetros, o sea,
de lo que era 15 será 17, 18, 19 máximo, ¿no? Pero si es menos de 20 es un test de Schober positivo. En este caso, 21 centímetros, o sea, ha incrementado más de 5, está I'm dentro now de going lo to lift normal. each leg up straight. Do let me know if you get any pain in your back or down your leg. Luego hace algunas maniobras específicas que ya también cada uno cuando vaya a exponer nos va a explicar. Y esta es la maniobra de Bragar, ¿no? Para la ciatalgia. Es como la segue, pero en el pie And the same on the other side. flexiona un poco. I'm now going to lift each leg. Do let me know if you have any pain at all. En realidad, el uso de los test diagnósticos es para confirmar la sospecha diagnóstica, ¿no? Okay, James, that completes the examination. Thank you very much. Y bueno, una vez de haber hecho los test diagnósticos, nos despedimos del paciente y luego hacemos un breve resumen de qué es lo que hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, al examen de la columna, al examen de columna del paciente, en la inspección, qué es lo que han encontrado, a la palpación, qué es lo que han encontrado, si no han encontrado sin hallazgos significativos. Luego los rangos, ¿no? Los rangos articulares están conservados, o sea, para la movilidad activa y pasiva, y si algún test diagnóstico ha sido positivo. Today I performed a spine exam on James, a 27-year-old male. James had a normal gait with no obvious deformities on inspection. On palpation, there was no tenderness of the spine or the paraspinal muscles, and he had a full range of movements. This was a normal spine exam. To complete my examination, I'd like to do a neurovascular assessment of the upper and lower limbs and review any available imaging. Si tienen alguna duda o quieren volver a revisar estos videos, estos están dentro del aula virtual también en la parte inferior. Ahí están. Bueno, vamos a continuar con pelvis y miembros inferiores, ¿no? A la evaluación de la pelvis a nivel sacroiliaco. En la inspección vemos primero la asimetría de la pelvis, o sea, si la pelvis está simétrica o no, cómo están alineados los pliegues glúteos. A la palpación, si hay dolor a nivel de los glúteos, si hay dolor a nivel de la palpación de las articulaciones sacroiliacas. Algunos test específicos, ¿no? Para valorar la articulación sacroiliaca, como es el test de Patrick, que me evalúa dos cosas. Uno, si, dependiendo de dónde se refiere el dolor. Si el dolor es en la región inguinal, probablemente el compromiso es articular de la cadera. Si el dolor es en la región posterior, probablemente es un dolor sacroiliaco, ¿no? Por sacroileitis. Luego, acá hay algunas maniobras para valorar, por ejemplo, la ciática. Una de ellas es el ASEG, el otro es la de Bragard. ¿Cuál es la diferencia? En ambos, el paciente está con el miembro inferior extendido y se le pide que eleve, ¿no? Hay el rango en el cual puede despertar dolor, si despierta entre los 30 y 70 grados, entonces se habla de un test de la SEGE positivo. En el caso del Bragar es casi similar a la posición de la SEGE, pero hacemos una dorsiflexión del pie, ¿no? Igualmente, si genera dolor, el test es positivo. A ver. No creo que se ha bloqueado mi computadora. Un minuto, por favor.
Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetir sobre el test de Bragat? Es que se cortó mi audio, por favor. Bueno, eso lo vamos a ir repasando mientras hagamos las exposiciones. Tienen que poner todos los test, ¿no? El 3 de Bragar también te ve para ver la ciática. La diferencia es en que el miembro inferior, una vez de que lo hayamos elevado, se hace una dorsiflexión del pie, ¿no? Y si despierta dolor, pues se habla de test de Bragar positivo o negativo. Ya. Bueno, luego vamos a evaluar el hombro. Para la evaluación del hombro, seguimos el mismo esquema, ¿no? Inspección, palpación, movilidad y test específicos. A la inspección, pues ver que haya simetría de las escápulas, simetría de los hombros. A la palpación, bueno, hay que palpar a nivel del tercio medio del trapecio, ¿no? Identificar los músculos del manguito rotador y ver si no despierta dolor a la palpación del supraespinoso. Palpar la interlínea articular acromioclavicular y como lo ubicamos, siguiendo la clavícula, al término de la clavícula, justo ese espacio en el hombro, en la inserción del acromion con la clavícula, ahí a veces se puede inflamar y generar dolor. Entonces es necesario palparla. Luego la articulación glenumeral, también la articulación del hombro, la interlínea articular, hay que palparla y hay que distinguir bien la corredera bicipital, ¿no? En el húmero anterior, por donde discurre el tendón largo del bíceps. Luego de la movilidad activa y la movilidad pasiva, pues pedir al paciente que haga los movimientos, ¿no? Tanto de abducción, de rotación externa, de aducción y rotación interna, ¿no? Se le pide que haga esas posiciones al paciente. Luego, la rotación externa, y vean bien cómo está realizando la paciente, porque luego cuando empezamos a hacer las clases, ustedes mismos no saben cómo evaluar una rotación externa, cómo se evalúa una rotación interna, y eso les va a dar dificultades. Así es que vean bien cómo es la posición. Para la rotación externa, como se dan cuenta, el codo está pegado al tronco y el antebrazo parte de una postura neutral que sería con la palma hacia adelante. Se le pide al paciente que haga una rotación externa, ¿no? Que haga como el paso del torero hacia afuera. Y se dan cuenta que el codo al final queda en 90 grados hacia afuera, con la palma, ¿no? En cambio, la rotación interna parte de la misma posición, pero lo hace hacia adentro, hacia el abdomen. Y la palma termina mirando hacia adentro. Dense cuenta que el rango articular también es de 90 grados, porque el codo está en 90 grados. Esa es una forma de evaluar la rotación interna. Otra forma es así, como está con las palmas hacia atrás, con los brazos hacia atrás. Aquí está haciendo dos movimientos, la rotación interna y la aducción. En cambio, en la primera imagen está haciendo una rotación externa al poner las palmas sobre la nuca. Está haciendo una abducción y una rotación externa. Luego la flexión es con los brazos extendidos, ¿no? Elevación 180 grados hacia arriba, como ven en la imagen. Extensión con los brazos extendidos hacia atrás. Abducción como el ave, ¿no? Abducción
apertura o alejamiento de la línea media, y la aducción, que es la aproximación de la línea media. Vean bien cómo se hacen los movimientos, porque es importante que ustedes sepan evaluarlos, si no, no va a tener sentido. Y vamos a ver este videíto. A ver, un minuto, por favor. Ahora vamos a ver lo de acá. Bueno, en realidad, disculpen, creo que tengo el internet bien lento, que no está cargando. Si no, acá lo vamos a ver de recursos adicionales. Bueno, en lo que carga, vamos a ir revisando codo. Ay, Dios. Ay, doctora, no sé qué pasó. A ver acá. Ya, a ver acá, vamos a ver esto.
Mm,